Bienvenidos a Diálogos de Evolución, un espacio de la Escuela TOT, donde exploramos la evolución de la conciencia, el crecimiento del alma y la conexión con niveles sutiles del ser humano. Sumérgete en conversaciones reveladoras que iluminan los caminos de la espiritualidad y la expansión de la percepción humana. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión profunda en Diálogos de Evolución. Bienvenidos. Hola, hola, feliz presente. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a este nuevo encuentro de Diálogos de Evolución. Bienvenida María del Carmen. ¿Cómo está llegando este encuentro? Gracias, hermano José Luis, muy contenta y pues bueno, ya alistando la maleta cósmica para este viaje que vamos a hacer a través de este camino a Egipto. Siempre todo lo que nos revela, ¿verdad? Sí, justamente. Y vos sabés que, bueno, están pasando muchas cosas en noticias de todo lo que tiene que ver con Egipto. Mm. Hemos estado incluso haciendo nuestras investigaciones y resulta que pareciera que día a día las noticias van cambiando. Y es Oh. algo muy, muy especial, ¿no? Porque una de las cosas que sucede es esto de que hemos tenido la posibilidad de ir a Egipto. Hemos estado allá y de repente, desde ese momento hasta ahora, hace unos 2 años, creo que se han encontrado tres formas distintas en las cuales se justifica cómo se construyeron las pirámides. Sí. Chan. Entonces, ¿eso qué significa para ti? Pues como ahorita toda la frecuencia de ellos, yo siento que va a ir saliendo todavía más información y en qué diferentes niveles está proyectada esa construcción y realmente para qué la utilizaban como sintonía, como antena, como catalizador. Entonces, pues estamos descubriendo también nuestra propia frecuencia de conexión interna, pero físicamente cuando estuvimos ahí, em, yo sentía que nos revelaba como el origen, como que hay un fundamento de energía original que tiene que ver con nuestros propios circuitos, con nuestras propias comunicaciones, con nuestra propia esencia y con otros planos. Entonces siento que va a seguir saliendo más información todavía y que lo vayamos experimentando también, ¿no? Esa es la parte interesante. Ujú. Eh, hay algunas, hay algunas cuestiones que es importante de repente que podemos comprender. Cuando hablamos de Egipto, en realidad estamos hablando también de un tiempo en el que justamente se habla de las civilizaciones ancestrales que han permitido que de repente nosotros estemos hoy en este proceso evolutivo de decir, bueno, estamos acá como una nueva civilización, pero existieron otras previas que ayudaron a consolidar de repente la evolución de nosotros como seres humanos acá en la Tierra. Entonces, comprender que se dice de que si bien existieron civilizaciones previas, no nos vamos a ir tan atrás, pero sabemos que está la civilización de Mu, que es la que se conoce después de Lemuria, que es la que estuvo en esa región del Pacífico, a la altura entre Ecuador y México aproximadamente, y que ese continente se Ah, terminó hundiendo. ajá. Después de eso, las enseñanzas, o sea, las civilizaciones pueden desaparecer, pero las enseñanzas quedan. ¿Por qué? Porque las escuelas sagradas de conocimiento siguen sosteniéndose a lo largo del tiempo. Entonces eso es algo muy bonito porque una de las cosas Ujú. que sucede es de que esas enseñanzas y la vibración y determinada frecuencia se instaló en Sudamérica, mejor dicho en América, pero mucho en Sudamérica, que fue lo que permitió justamente de sembrar, de preparar el siguiente ciclo de evolución, que es la evolución de Atlántida. Mm. Entonces Atlántida, en el Océano Atlántico, también fue una gran civilización que atravesó por distintas experiencias, por distintas facetas que fueron muy Mm. interesantes en ese proceso evolutivo.
pero llegó un momento en el que, por los motivos perfectos que sea, esa energía masculina en desequilibrio terminó de una forma que no fue armónica y fue necesario justamente como darle un cierre a lo que era Atlántida y los maestros que estaban allí. Hubo una situación muy, muy profunda, digamos, a nivel planetario, porque hubo un desequilibrio. En otro momento vamos a hablar de Atlántida, pero hubo un Sí, desequilibrio. Sí, sí, porque esa es otra de las... apasionante, ajá. Sí, hay mucho por compartir de eso. Mm, Entonces, en lo que tiene que ver con Egipto, los maestros de Atlántida se vinieron a la región de Egipto, pero ¿por qué a esa región? Porque en esa región mm, había como determinadas frecuencias o vórtices especiales que permitieron que ese desequilibrio que tenía el planeta que se pudiera armonizar nuevamente. mm, mm. Entonces esa es la Ah, razón por ujú, la que los maestros de Atlántida eligen venir a la zona de Egipto. Y en esa zona de Egipto, además, se pulsa el desarrollo de esa nueva civilización desde la energía masculina. ajá. Y ahí es donde vinieron justamente algunos de los maestros de Atlántida, que uno de ellos es el que se conoce como Ra, hay otro que se conoce como Tot, Mm, que cuando llega Tot a la zona de Egipto, se dice que le decían Tot el Atlante. Es ajá. decir, es decir, que el origen de Tot, ¿de dónde viene? Justamente del En Atlante. Atlántida. Ah, Así es. Entonces, y también mm, hay otra cosa que es muy interesante, de que cerca del 10.000 antes de Cristo, que es cuando aproximadamente cayó la civilización atlántida, desde ahí hasta la consolidación de las distintas dinastías de los faraones egipcios, hay ujú, una brecha que queda en un vacío. ¿Por qué? Porque las mm. primeras dinastías de los faraones egipcios aproximadamente empiezan en el 4500 antes de Cristo. Me están faltando 5000 años. Oh, ajá. Y en estos, ¿Qué pasó ahí? claro, y en esos 5000 años es justamente que se lograron desarrollar un conjunto de experiencias, un conjunto de enseñanzas que es importante de repente saber que la civilización humana tuvo la posibilidad justamente de seguir evolucionando en ese terreno en el cual estaban preparando todo para la llegada finalmente de lo que nosotros conocemos como la civilización egipcia. Entonces, fíjense todo el Oh, camino previo a llegar a lo que es Egipto. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sentís dentro de ti cuando de repente estamos hablando de esto? fíjate que estaba sintonizando esta frecuencia que estábamos cuando se hizo una meditación que estuvimos adentro de la pirámide de Keops estuvimos. Sí. Y hubo un momento que nos iban guiando en la meditación y yo sentí, ahorita me estoy acordando, como si me convirtiera en un gigante, pero era Ajá. una cosa tremenda, o sea, yo estaba muy, 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 muy grande, o sea, mi percepción de mí en un momento se agrandó. Y entonces se habla de que en sus inicios, cuando era esa tierra fértil, cuando antes de que existiera incluso las mismas pirámides, había gigantes y que fueron los que empezaron a instaurar cierta energía o eran los hermanos del cielo que les decían, ¿no? Que traían información. Entonces, como esta parte de combinar la presencia física en un tiempo-espacio, que fue el que estábamos ahí físicamente como grupo, y ustedes guiando la meditación, se hizo una frecuencia de apertura que yo siento que me permitió experimentar ese ser gigante, ¿no? En esencia. Entonces, ahora lo puedo sentir como esa parte multidimensional de mí o en otros planos
que se estaba manifestando. Claro. Y fue algo, ya después así como que para regresar, o sea, como para bajar, fue algo muy, muy especial. O sea, antes y no, por la contención que había ahí, no di así como que me fuera, porque fue muy fuerte. Entonces, esos gigantes, yo siento que sí tuvimos em, como mucha presencia, ¿no? De otros planos y de otros lugares para hacer em, todo este cimiento aquí en la tierra, de lo que ahora estamos recogiendo esos frutos, ¿no? O recordando. Así es, justamente. Y hace poco una de las cosas que habíamos estado, digamos, buscando un poco de información, hablaban mucho de esto del ADN extraterrestre que nosotros también traemos. Y han salido algunas canalizaciones, por ejemplo, donde hablan de que justamente la meseta de Giza, a donde están las Ah, pirámides, ajá, era, era justamente un puerto estelar y una base extraterrestre hace 12.500 años. ajá, Y que eso sucedió cuando de repente se habla de que la Tierra estaba justo atravesando por algo que se conoce como el cinturón de Van Halen. Entonces, en ese momento fue de que hubo ese acercamiento que hizo que de repente esta región sea una región especial, en donde también algunos de los faraones tienen como cierta descendencia extraterrestre, por ejemplo, cuando lo vemos a Kenatón. ¿Te acordás? ujú. Cuando estábamos en el museo, cómo era representado a Kenatón. Como el sol, ¿no? ¿No era? Eh, sí, pero digamos estaban adorando al sol porque Ujú, Akenatón justamente representa a aquel ujú, que adora al dios Atón, al sol. el sol. Ujú. Pero la forma de su cabeza era una Ah, forma... como cilíndrica. Exacto. Ujú, Entonces, lo que dicen estos seres que de repente han estado en contacto justamente con hermanos de las Pléyades, de Taigueta, una de las constelaciones de las Pléyades, ah, justamente nos hablan de que esta raza de Akenatón es una raza que se llamaría Homo capensis y que es originaria de Asterope. O sea, es otra de las galaxias en las cuales el cráneo era más grande, pero la capacidad que tenían no era superior que lo que estaban en la Tierra. Entonces estos seres Homo capensis se establecieron en la zona de Egipto, pero también se establecieron en la zona de Perú. No sé si sabes de que en la zona de Perú también es otro de los lugares en donde se han encontrado esqueletos de gigantes. Entonces, bueno, en Egipto viste que wow. también se han encontrado muchos elementos que, bueno, hasta el día de hoy se siguen encontrando. Así que Egipto justamente dicen que los seres que estaban allí eran sobrevivientes de la catástrofe de, de Maldek, que era ese planeta que después la luna de Maldek era Marte y que de allí serían algunos de los seres que vinieron para acá. Así que, digamos, un poco amplio, fíjense que todo esto forma parte de la previa de lo que es las civilizaciones egipcias, de las dinastías egipcias. Ujú, Así que bueno, después de esto tenemos que empiezan las primeras dinastías justamente en Egipto, que una de las cosas que permite comprender de repente estas dinastías es el hecho de que fueron consolidándose a lo largo de a lo largo de miles de años, en los cuales esas dinastías dejaron, entre algunas de las distintas cosas, empezaron a establecer lugares en donde esas enseñanzas sagradas que había en la zona de Atlántida, las escuelas de conocimiento sagrado, una de las cosas que hicieron fue llevar esas escuelas de conocimiento sagrado hacia Egipto. Entonces allí uno de los centros de formación más poderosos que había en la región se llama Heliópolis. ¿Te suena Heliópolis? ujú.
Pues esa ciudad como en Atenas, ¿no? Que era todo ese lugar para dar la enseñanza y están ahí bueno, ahí se ve, ¿no? Como que están los papiros y toda Ujú. la parte de formación como ciudad de sabiduría. Sí, claro, creo que la palabra ciudad de sabiduría sería algo como muy apropiado, porque Heliópolis fue una de las ciudades más sagradas del antiguo Egipto y que fue un centro de, digamos, muy poderoso de conocimiento espiritual y religioso. Así que las características que tenía justamente Heliópolis era de que era un centro de culto solar, porque si te fijas, Mm, Heliópolis, digamos, el nombre para mí, si bien así es como se conoce allá en Egipto, pero para mí Heliópolis es el nombre que le ponen los griegos a esa gran ciudad o esa región de la zona del Cairo en donde estaban estas enseñanzas sagradas. Porque si te fijas, polis en griego justamente habla de una ciudad y helio está relacionado al sol. ujú, Entonces justamente lo que se habla es de que es un centro de culto solar, en donde Heliópolis, que el nombre egipcio que tenía era Lunu, que significa la ciudad del pilar, era ujú, el principal centro de culto al dios Ra, al dios del sol. Y fue el lugar en donde se desarrolló, se pudo evolucionar una teología que era la que estaba basada en esa región, que dio origen a los dioses principales de esa región. Entonces fíjense en qué interesante, porque Heliópolis, hoy cuando nosotros fuimos para allá, para Egipto, era uno de los barrios del Cairo. ujú. Y curiosamente, Sí. el barrio, digamos, hay como una zona que es la zona más económicamente más poderosa, en que se dice que está ese barrio, esa zona de la ciudad, está montada sobre lo que era Heliópolis. El tema es de que como ahí viven la gente que tiene mayor posición económica en este tiempo, entonces Mm, resulta que no permiten que se puedan hacer excavaciones por debajo de esas tierras. Pero se supone, se presume, de que efectivamente es una región en donde tenemos muchos elementos que seguramente nos darían mucha más información respecto de lo que tiene que ver con ese centro de sabiduría. Tal es así que nuestro Maestro Jesús, una de las cosas que pasó después de haber pasado sus años en la India, él ujú, llega justamente a Heliópolis. Entonces, en Heliópolis es donde va a tomar sus 7 grados de conciencia crística. Entonces empieza con los niveles básicos y bueno, va subiendo así en los distintos niveles. ¿Por qué motivo fue ujú, Heliópolis? Porque se sabía de que era un lugar de sabiduría, un lugar de misterios, y fue un centro donde ese conocimiento era compartido por los hierofantes o sacerdotes, guardianes, como se les dice en ese tiempo, y que eran sabios que estudiaban. Ellos hablaban de que había que estudiar 3 tipos de enseñanzas para poder integrar la alquimia dentro del ser. Entonces ellos estudiaban astronomía, matemáticas y espiritualidad. ujú, Y se dice justamente que tanto Platón como Pitágoras justamente también fueron a Heliópolis. ¿Por qué? Porque querían aprender directamente de los sacerdotes egipcios. Tan, un poco bastante de información tenemos de esa zona. Ajá. Pero te fijas cómo es, bueno, ahorita es como que explicabas esa parte también de la frecuencia desde la energía de las Pléyades, cómo hay ciertos lugares en donde se emana muchísima frecuencia de como ese magnetismo, ¿no? Esa parte de ahí en ese lugar yo voy a recibir esa enseñanza. Y yo creo que hay una brújula interna que fue guiando a todos ellos a llegar ahí.
Creo que sí, y creo que eso que hablas de la brújula interna es algo muy poderoso y muy importante. Qué hermoso decía. Entonces, estas son algunas imágenes del viaje que hicimos por allá. Sí. Ay, En, esos pilares tan hermosos. en Karnak, que estábamos allí, Mm, y parte de lo que hemos podido compartir a lo largo del viaje fue poder integrarnos es- en la sabiduría que estaban plasmadas también en esas piedras. sí, Entonces, parte de las cosas que nos sucedieron, acá el estábamos baile. en una celebración, La eh, Cleopatra. sí, Ay, tal cual. sí. Estaban todos ahí, todos muy ambientados, preparados. Entonces, la Aquí idea, atrás. ahí nos estaban haciendo los tatuajes de henna. Ay, qué bonito lugar ahí en la de Milán, después del templo de Isis, creo que es ahí. Sí, exacto. Por lo que ya le salió. Para la boda de mi hermana nos íbamos a hacer esto. Así es, acá estábamos justamente en esta comunidad, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Ahí era el pueblo de, ay, Nubio, los nubios. Nubio, ¿la Nubio? Los Sí, Nubios. Pero tenía otro nubios. nombre la islita, o si era Nubio ahí. La isla Eh, Nubio. no, no, la isla no se llamaba así, Ellos. pero sí la comunidad se llamaba de esa forma. Ujú, Pero lo interesante es esto, ¿no? De que de repente, por ejemplo, acá estamos viendo las tres pirámides, estamos viendo la sí, derecha, la pirámide mayor, la de Keops, la de Kefren y la de Miserinos a la izquierda. ay, Y en el centro, ahí pegadito a la de Kefren, se alcanza a ver justamente la esfinge. ujú. Entonces, hay algo que es muy interesante, que es el hecho de que, por ejemplo, la pirámide mayor, que sería la de Keops, ¿sabes en cuántos años dicen que se fue construida? Uy, pues tuvo como una primera fase y luego dice que hubo un cambio, pero no sé cuántos años. Sí, debe haber sido un Bueno, ratito. pero no, fue algo re interesante porque resulta que no llegan a 20 años. Ah, Entonces resulta de que lo interesante del caso mm, el es cambio. que en esos 20 años, el cálculo que se hizo de las pirámides, de la cantidad de bloques que hay, es tanta la cantidad de bloques, no me acuerdo si era algo así como 2.500.000 bloques. Ujú, Resulta de que si lo dividen en estos casi 20 años, porque creo que eran cerca de 17, la consecuencia es que sería acomodar cada uno de esos bloques en un periodo máximo de tiempo de 2 minutos. Entonces es como que wow, no me dan las cuentas, ¿vio? ujú, Para la precisión que tiene y las características de repente de todo lo que de que se hizo justamente en la pirámide. Y más ahora, bueno, estas son las fotos justamente navegando por el río Nilo en el atardecer, qué bello. donde estábamos volviendo hacia nuestro crucero, Ujú. donde teníamos también la posibilidad ahí de compartir las caminatas en los camellos. Ay, estuvo genial esa. ¿Sí? Es que Se- estaba acostadito el camello y bueno, yo ya muy acomodada así, pero cuando se levanta dije, ay, está muy alto y sí se tiene uno que agarrar fuerte, fuerte. Y pues sí es una experiencia diferente, ¿no? Estar con esa energía. Así es. Acá tenemos justamente una de las personas de ahí del pueblo nubio, Mm. que este hombre justamente tienen esta característica de que son así, con una tez, ¿cómo le dicen? Más morena acá. Prietito. Sí, sería pretito. Entonces, la idea es de que ellos también, digamos, son gente muy cálida, muy abierta a poder recibirnos también cuando nosotros estamos transitando justamente en su casa, porque literalmente estamos transitando por su casa y por los distintos lugares donde, los distintos templos. Y Ujú, acá, ujú. este templo, esto está justamente, está representando a Ptah,
y Ujú. detrás está Sekhmet. Sekhmet, ajá, se le ve como Exacto, la diosa paseando. Leona y digamos su consorte que está en donde ella es la que soporta energéticamente y apoya para que pueda estar establecido en su energía. Ujú. Ya. Lo interesante del caso es que forman también, junto con su hijo, Nefertum, forman una familia sagrada. Y Ah, esa familia sagrada, una de las cosas que tuvimos como experiencia fue justamente cuando ingresamos en el templo de Sekhmet. ¿Te acuerdas cuando estabas? ay, sí. ¿Querés Sí, pero compartir cómo sí, lo viviste eso? tú tuviste una experiencia en la otra cámara y entramos justamente, nos empezaron a llevar donde estaba la esfinge de la diosa Sekhmet, pero era una esfinge no muy alta. Y igualmente me pasó así como que se hizo gigante y yo estaba al revés, chiquita. Y entonces yo escuché que ella me decía que, bueno, yo al entrar mi impulso fue inclinarme, o sea, fue como saludarla, pero fue así, me incliné y ella me dijo, levántate y toma y les entrego de esta mi fuerza. Entonces me hace poner las manos así hacia arriba y yo sentí así como un levantamiento y empecé así como a repartir lo que ella nos estaba energéticamente entregando. Y fue así como un bañito de estamos siendo recibidos, estamos como en casa y sentí esa parte como que nos estaba recibiendo, como reconociendo. Y entonces nos quedamos ahí tantito y empezamos a salir unos ahí a donde tú estabas. Y tú ya estabas así como que, bueno, la cámara en donde tú estabas era una energía como si fuera un rombo y nos dijiste, péguense hacia la pared. Y ahí fue así como un zoom, o sea, como un remolino. Y ahí yo sentí que me sacaron, pero era como un ajuste. Para mí fue como un ajuste en toda la columna, pero fue mucho, mucho movimiento. Ahí no vi espacios ni nada. Yo ahí sentí mucha, mucha fuerza, Absolutamente. tanto de Segment como de donde tú nos estabas guiando algo. Ujú. Sí, justamente que era Nefertum, estábamos en la cámara de Nefertum ahí, Ok. y que curiosamente, bueno, justamente nada es casual. Sol también estuvo recibiendo la información para poder dar los talleres en la frecuencia de Nefertum, que es parte de lo que comparte. Ah, Así que, bueno, hay mucha sabiduría, sincronía. mucha energía, mucho legado para este tiempo, pero a punto tal que de repente lo que dicen es, Egipto sigue presente en ustedes. Entonces, si a ustedes les resuena, porque viste que mucha gente, vos le decís a Egipto y es como que sienten una añoranza, o lo que dicen los brasileros, el saudade. El Sautaji. saudade es como una dulce melancolía de Sautaji. sentir que están conectados con un lugar, aunque quizás no lo han conocido físicamente ese lugar. Mm, Así que bueno, vamos a compartir quiénes son los que están acompañándonos a través de Facebook. Tienes allí... sí. Sí, pues ahora sí que estamos en familia, porque se está Sí, conectando Isabel López de allá de Cuernavaca, nuestra hermana Lulú, está Sol y está Edith Duarte, entonces somos así como que un equipo bastante hermoso de frecuencia que resuena, yo creo que con estas tierras, con toda esta sabiduría y con todo este legado. Y cuando entraba Isabel y despuesito entró Lulú, llegó así, ¡fum! Sentí así el bañito de la madre Isis y las estaba saludando. Entonces, bueno, ahora saluda a las 4. Son a las que veo yo acá. No sé si en otro que no pueda ver, pero están las hermagas y pues yo creo que sintiendo en su corazón todo esto que está emanando estas tierras
tomar, como decía la diosa Segmenot, ahora sí, como dicen, tomen de mi fuerza y vayan a sus caminos, ¿no? Entonces, híjole, pues sí, yo creo que estamos sintiendo nuevamente ese llamado, ¿no? Esa frecuencia, A sí, sí. visitar esas tierras. Y para aquellas personas que se están sumando, también un poco compartirles qué sienten ustedes cuando ven estas imágenes o Ujú. cuando empezamos a contar alguna de estas historias, porque sabemos que esto moviliza interiormente muchos aspectos del ser. Sí. Entonces, tengan presente Ujú. de eso, de compartir lo que ustedes van sintiendo al conectar, por ejemplo, con fotos como esta, ¿no? O sea, estas son fotos que sacamos allí adentro de uno de esos templos, Ujú. que literalmente es como que te transporta. Sí. Y sí, les estaba yo poniendo ahí la página de Todd, que sienten, ¿no? Que están sintiendo, pero aún sin que lo pongan en palabras, pues yo estoy sintiendo así, tun, 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 ¿no? El corazón así latiendo de todas y de todos los que se vayan a conectar y que también van sintiendo esta frecuencia. Mira, ahí el sol se ve hermoso. Ujú. Y bueno, pues también nos está acompañando Linda Arroyo y bueno, pues ahí les exhortamos a que nos compartan esa. ¿Quién está por ahí? Hola, con mi turbantito. Ay, no, de ahí ya nos sentíamos de allá. Sí, sí, Por mira ese. ese aro que tiene. Oh, así es el escorpión, qué fre. Ay, sí, no Eh, me los puse, me los hubiera puesto. esta era la frecuencia de el escarabajo. Ujú. Bueno, y que justamente también era la frecuencia de la transformación, entonces mucho de lo que estábamos recibiendo nos estaba Ay, permitiendo Maru. conectar con esa vibración. Cuando salimos de la meditación de la tarde-noche, no, bueno, fue un conectón. Le abrieron sus alas a Maru. Impresionante. Mm. Claro. Y aparte, digamos, de repente también comprender esto, de que las pirámides no están simplemente, digamos, nos han dado mucha información incorrecta, mucha información que no sabían cómo explicar, Inter- pero la daban como información real. Y resulta que después nos damos cuenta de que no, que la información que nos dieron es como que no, nos trataron de ocultar algo o quizás no lo conocían y dijeron lo primero que les apareció. Entonces, una de las cosas que podíamos ver, que podíamos integrar, era justamente esto de que dentro de las pirámides, primero que nada, que se dice que eran las tumbas de los faraones, pero resulta de cuántas momias de faraones se encontraron adentro de las pirámides. Mm, mm. Ninguna, porque los No era faraones para eso. Ujú. tienen el Valle de los Reyes, que allí es donde están las tumbas, pero en las pirámides no se encontró nada. Algunos dicen que fue porque fue saqueado, pero en realidad, por ejemplo, cuando accedemos a la cámara principal de Keops, Ujú. en el centro hay un gran sarcófago que está abierto. Justamente se dice que ese es el lugar en donde la gente que en su momento tenía la posibilidad se quedaban adentro de ese sarcófago y se Ujú. quedaban ahí 3 noches. Mm. Para esa parte de la transfiguración, o bueno, le podríamos decir un renacimiento, pero también es como esa parte de caminar más allá de esos linderos que le llamaban la muerte. Entonces era como morir a alguna parte para resurgir en otra. Así es. Y Ujú. aparte, digamos, también lo que surgió fue esto de que nos pidieron de hacer mantras, que esos mantras que hicimos Ay, sí, ay, sí, sí, cierto. eran determinados mantras en una determinada frecuencia, que Sí. eso es lo que producía un proceso iniciático. Ujú. Entonces resulta que estábamos todos juntos haciendo los mantras. A mí me pusieron justo delante del sarcófago para que con mi voz hiciera que la resonancia del sarcófago se fuera hacia el techo de esa cámara.
Y después lo que se sentía era como que la pirámide era la que tenía un sonido. Estábamos cantando nosotros el mantra, pero la pirámide es la que nos estaba acompañando como si fuera una resonancia que se estaba produciendo dentro de la misma. Una vivencia muy especial. Mm. Sí, nos está compartiendo la hermaga Edith. Dice, siento que estuve ahí, de hecho mis ojos tienen un efecto raro cuando entro a alguna cueva. Eso me conecta con el hecho de que hace algunas vidas estuve viviendo bajo Egipto o en Egipto. Y pues Sí, como que ahí vamos sintiendo que ya estuvimos ahí ahí entre vamos tanta. conectándonos. No, entonces, fíjense en qué interesante, porque de repente entonces estamos hablando que las pirámides no son simplemente un lugar a que vas a visitar, sino que es un lugar en Ujú. donde se producen procesos iniciáticos. Y que incluso, por ejemplo, una de las cosas interesantes que hay es que Napoleón, justamente cuando invadió Egipto, se quedó adentro de la pirámide una noche. Entonces al día siguiente cuando salió, su general le preguntó qué fue lo que vivió, qué fue lo que sintió, y el hombre dijo, Napoleón le dijo, no te lo puedo contar porque no me lo creerías. Pero Ujú. salió de allí, se regresó a Francia y resulta que terminó de conquistar toda Europa. Ese hombre se Todo empoderó eso. tanto Ajá. gracias a estar en ese lugar. Entonces, comprender esto de repente que las pirámides, no solamente las de Egipto, sino muchas pirámides que están a nivel planetario, son justamente lugares en donde hacemos procesos iniciáticos. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad de ir a Teotihuacán desde hace un tiempo y Ujú. allí cada vez que vamos es una vivencia especial. ¿Te acordás de la última vez que estuvimos por allí? Sí, esa, como esa unidad. Ahorita lo que sentí las últimas dos veces que ahora estuvimos, em, fue como esa sintonía desde esa frecuencia desde donde entramos al templo de Quetzalcóatl hacia el camino de la luz. Y luego, bueno, que decían calzada de los muertos, pero que ahora es de las estrellas, ¿no? O sea, como que ya está en un proceso más luminoso. Sí, Y claro. llegar a la pirámide del Sol y luego a la Luna, lo que yo sentí es ya una frecuencia como a otro nivel interno que lo sentí en la pirámide de la Luna. Como que todo el conjunto de todos los caminos que hemos recorrido ahí ha ido potenciando que cuando llegamos a la de la Luna, yo sentí una resonancia y una presencia muy, muy distinta a las otras veces. Ahí nos hiciste es que entramos al centro de la pirámide de la Luna y fue Sí. cuando me entregaron, ¿te acuerdas que tú también vistes ese instrumento de luz? Sí, sí, como una Con- especie de báculo de luz. pero era un cuarzo tototote. Ujú. Ajá, y no lo, bueno, pero sí fue algo así largote y de cristal. Bueno, por ahí tenemos unos chiquitos, pero no, este era grandote. O sea, no era un báculo así, sino era un cristal. Claro, Pero, sí, pero exacto. decían que era instrumento de frecuencia y de sanación. Ujú, Así es. Y fíjense, estamos hablando entonces de que esto fue aproximadamente, por ejemplo, la pirámide de Keops. Esto es rarísimo porque dicen de que fue construida en el año 2500 antes de Cristo. ujú, Pero resulta de que cuando hacen estudios de carbono 14, se encuentra con que no, con que hay cosas que no les cierran, no logran entender de repente cómo suceden. Y una de las cosas que de repente también de repente nos ha formado en ese sentido es Drúmbalo Melquisedec, quien uno de sus maestros era justamente Tot el Atlante. ah, ajá. Entonces, lo que cuenta Drúmbalo es que precisamente las pirámides no fueron construidas por los seres humanos, sino que fueron construidas eh, por seres que las instalaron allí para poder ayudarnos en nuestro proceso de equilibrio y de ascensión. Pero Mm, además de eso, dice,
hay cosa. algo que es curioso, que es que los estudios de las piedras han determinado que las piedras más antiguas son las piedras que están en la cúspide de la pirámide. Ajá. Y las piedras más nuevas son las que están en la parte de abajo. Mm, Cuando en realidad tendría que ser al revés, porque la pirámide la empezás desde abajo hacia arriba. ajá. Entonces hay cosas como que no terminan de cerrar y también comprender de repente que hay mucha más información que no ha salido a la luz, incluso por ejemplo la información que está relacionada a la esfinge, en donde no se ha terminado de integrar toda la información ni se han descubierto Ay. todas las cámaras interiores que tienen. Ujú. Estas, aparte de eso, por ejemplo, existe también otras preguntas que tienen que ver con el material con el cual fueron construidas, porque justamente se dice de que las pirámides fueron construidas en un granito rosa, que es sumamente duro, pero además de eso, que en la parte exterior estaban como revestidas de una piedra que es una piedra caliza y que le daba justamente una tonalidad blanca. Entonces vos podías llegar desde lejos, venías viendo las pirámides y las que estaban con todo ese revestimiento podían tener como un reflejo muy fuerte del sol. Y en la cima, justo en la parte del vórtice arriba, hay una característica que es muy interesante porque, por ejemplo, la que se encontró en alguna de las pirámides, se le dice a esa parte de la cúspide de la pirámide, se la conoce como piramidión, y que justamente una de las características que tenía es que no solamente que no era de granito rosa, sino que eran de basalto Mm, negro, pero un basalto con una altísima cantidad de hierro. Y ok, cuando se empieza a estudiar ese piramidión, que está justamente en el Museo de Egipto, en el museo que estuvimos en el Cairo, cuando se lo empieza a estudiar se encuentra que tiene muchos elementos, o sea, elementos minerales que no hay en la Tierra. mm, Entonces es como que no logran entender cuál es el origen, no logran entender cómo se construyó en una época en la que de repente la mayoría de las herramientas que había eran de bronce. Entonces el bronce, incluso si lo haces hoy, si tenés una herramienta de bronce, no podés perforar una piedra que tiene una base de hierro, por ejemplo. Entonces, ok. es como que hay mucha información que hay por deber. Develar, revelar, develar. Se quiere explicar desde lo científico, porque de hecho no se han encontrado a lo largo de los años explicaciones desde el lado de la ciencia, Ujú. incluido en la construcción de las pirámides, ¿no? Fíjate que, bueno, me está llegando ahorita esta parte que cuando al inicio decías lo de los cimientos como civilizaciones, la parte de Lemuria representaba el corazón, lo sensitivo, la energía femenina, y Atlántida, la mente, el pensamiento, como esa parte también de poner la inteligencia en acción, y que ahí ahorita lo que estamos nosotros volviendo a recuperar es precisamente esa conexión, esa unión de esas dos frecuencias de nuestra mente en conexión con el corazón, con la esencia de lo que representamos así como esencia en el amor y como que esa equidad o ese balance va a representar el despertar que quedó como aparentemente truncado y que ahorita se está reiniciando la conexión de volver a poner esa base de en el amor, pero también todo lo que en nuestro pensamiento tiene la capacidad de proyección y de co-crear. Entonces, am, ¿qué es eso? Como unir.
esas dos frecuencias, pero ahora ya con esa libertad, porque se quedó como sellado esa conexión y que ahorita se está reabriendo. Así es, así es. Y bueno, y también comprender esto de que la pirámide, junto con esta parte de la cúspide, en realidad, digamos, tiene una función espiritual Mm, ujú, que se lo ha querido tratar de explicar de múltiples formas cómo se construyeron, pero todos los años se descubre una nueva. mm, Entonces, nuevos sí, científicos, nuevos arqueólogos dan nueva información y te dicen que al principio utilizaban rampas, que había un montón de esclavos, pero imagínate, mover bloques de piedra de más de 10 toneladas y que cada uno de esos bloques de repente tenía que ser instalados exactamente cada 2 minutos. Entonces no dan las cuentas. ujú, No da la cuenta tampoco de la precisión. Cuando estuvimos por allá, una de las cosas que se había supuestamente descubierto es que había un canal del río Nilo que anteriormente pasaba mucho más cerca de la pirámide y que por ese motivo se dice que los bloques de piedra eran llevados en barcazas desde el sur de Egipto y realmente anda y mueve una piedra de 2000 kilos sacándola de una barcaza. mm, Eso primero que nada. ujú, Pero, y ahora han salido justamente una serie de estudios de un par de científicos que lo curioso es la cantidad en muy poco tiempo, porque esto es del 15 de marzo para ahora, en muy poco tiempo han salido muchos videos en donde dicen que lo que esos científicos están diciendo es incorrecto o es mentira, y hay tantos otros videos que están diciendo que eso que se ha encontrado es real. Entonces, un poco mm, este paradigma que tenemos en este tiempo, ¿no? De que empiezan a aparecer nuevas informaciones y lo primero que se trata de hacer es negar lo que no se puede explicar desde la ciencia. Entonces, mm, indistintamente de todo eso, y como para darle un cierre, tenemos que comprender esto, de que Egipto es un vórtice espiritual que sirve para la evolución del ser humano, ujú, que los distintos templos, lo que nos pedían los maestros cuando estábamos ahí era sé uno con el templo, sé uno con el muro. mm, Entonces nos ujú, pedían que nos pegáramos a la pared para mm, que nosotros resonáramos con la frecuencia de las de cada templo, porque no solo en las pirámides. Entonces ujú, comprendemos que existe una función espiritual ujú, y que estos lugares son mm, considerados, estos templos, son considerados un canal para la ascensión del alma del faraón y de las distintas personas hacia la frecuencia de la divinidad. mm. Me Que hay... dicen que es nuestra cámara de evolución. Fíjate, diálogos de Ah, evolución. Y ah, entramos a nuestra cámara de evolución. Hace así una conexión aquí en el claro. puente del corazón y luego baja como para enraizar y lo expande. Ay, mira, ahorita nos metieron a la cámara. Ahí estamos. Y que justamente estas pirámides tienen una relación con esta energía sagrada. Y en los Ujú, distintos estudios esotéricos que se han realizado, se cree incluso que estos piramidiones concentraban la energía cósmica y actuaban como antenas espirituales, que es algo parecido a lo que también se usó en Atlántide. Nada más que en Atlántide se utilizaba mucho en los obeliscos, que en la parte de arriba también tenía un piramidión. mm, Y algunas teorías modernas también lo que hacen es que vinculan justamente el vórtice de la pirámide con la activación de la glándula pineal y la conexión con planos superiores. ujú. Tenemos un poco de cosas para recordar, ¿no? Y vivir. Sí, tal cual. Entonces, no es nada casual, nosotros también estamos dentro de la escuela TOT. En la Ujú, escuela TOT, que es la Escuela de Conocimientos Sagrados, lo que nos están pidiendo justamente también ahora, ya hemos construido algunas pirámides con cristales, que son pirámides más bien pequeñas, pero también nos piden de que tenemos que crear pirámides personales en donde nosotros podamos ingresar dentro,
¿Por Mm, qué? Porque esas pirámides personales sirven para la sanación, sirven para la conexión con la frecuencia del sol y con la iluminación interior. ujú, Entonces, tenemos mucho por hacer. mm. Y mucho porque nos han legado justamente estos maestros. Sí, irlo experimentando, porque sí, bajarlo aquí y utilizar esas herramientas, como nos decías ahorita que estás compartiendo ahorita en Horus, en el tercer ciclo, la construcción de la pirámide de cobre y poderla poner en acción y en beneficio, ¿no? Entonces sí, sí, ya también estoy viendo dónde poderla colocar con lo que los lineamientos que nos ponían con las frecuencias adecuadas, ¿no? El color y todo. Pues ya tendremos más para compartir después. Sí, tal cual. Y fíjate vos que todavía no hemos hablado nada acerca de los dioses egipcios y su Ay, importancia en sí. tus mensajes hoy. Así que creo que vamos a volver con una nueva charla justamente específicamente sobre los dioses egipcios y cómo ellos están acompañándonos en este tiempo. Sí. Para aquellos que están interesados en sumarse justamente a alguna de estas experiencias, justamente parte de esas experiencias son los viajes que realizamos a la zona de Egipto o el Camino de la Flor de Lis en Europa, en donde también visitamos uno de los lugares que tiene una cantidad enorme de elementos egipcios, como lo que es el Museo del Louvre en París, que de hecho nosotros vamos allí para hacer una conexión con el zodíaco de Dendera, que era el zodíaco que estaba originalmente en Dendera, una ciudad de Egipto, pero que ahora está en el Museo del Louvre. Así que bueno, mucho más por compartirles en ese sentido. Así que ya llegará su momento para que lo podamos eh, compartir respecto de lo que son las deidades egipcias, que representan hoy, cómo se representa la energía de hoy. Por ejemplo, por decir algo cortito y rápido, la energía de lo que conocemos como el arcángel Miguel, en la época de Egipto era la que se conocía como Anubis. Entonces, estamos hablando de que tenía quizás otra forma, otra representación, pero la energía de guardián, que es la que tiene Miguel, la protección, era lo que antes también Mm, hacía Anubis. Y fuerza. Y bueno, como no se habló tan así, pero bueno, llegó la frecuencia de la madre Isis. Y bueno, pues está como, ¿qué sentimos? Bueno, yo sentí un bañito así como de mucho amor, de mucha expansión, y que pues nos estaba diciendo aquí, mis niñas, pues este es el camino que cada una va a desplegar sus alas y va a seguir su guía, ¿no? Como decíamos, su brújula interna para todo lo que se está compartiendo. Y bueno, esta parte de los guardianes que dijimos, que nos dijiste es de Nefertum y de la diosa Sekhmet, ¿no? Que nos recibió. Así Entonces, es. muy así como entre líneas, ahí entraron un poco, pero sí mucho más que compartir todavía. Así es. Así que bueno, les agradecemos a todos. También compartirles que este fin de semana vamos a estar compartiendo algunas actividades respecto de las enseñanzas de María Magdalena y Jesús juntos, que es el código Magdalena Cristo, las enseñanzas de cristales de luz, que son las de la frecuencia de María Magdalena, y también vamos a estar en el día de hoy, nuestra hermana María del Sol también va a estar compartiendo un taller que está relacionado justamente a lo que significa trascender. Es decir, Mm, darnos la oportunidad de comprender que el Con trascender, Anubis también, ¿verdad? Ujú. claro, sí, justamente porque Anubis forma parte de y Osiris, también porque en realidad es Ah, Osiris ajá. el dios que representa la trascendencia y el estar acompañándonos desde el otro plano. Así que bueno, ese taller va a ser en el día de hoy, es presencial y online, así que aquellas personas que quieran participar, que se pongan en contacto con nosotros y les enviamos el enlace para que puedan sumarse. Así que bueno, muchísimas gracias María del Carmen. Un ¿Quedó gusto, algunas José cosas? Luis y María del Sol, que también nos acompaña siempre desde, bueno, ahorita porque
ya no pudo estar aquí en vivo, pero siempre desde su frecuencia y corazón ahí nos está también acompañando. Y bueno, las hermanas y hermagas que entraron, pues qué gusto que estemos compartiendo esta resonancia y este llamado y este legado. Y pues ahí Así los es. acompañamos. Gracias. Y está Lourdes diciendo que sintió muy fuerte su latido del corazón. Mm, Y bueno, Edith Duarte, nuestra sí. hermana también, que agradece. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias y Gracias, seguimos en gracias. contacto y nos encontramos el próximo miércoles en Diálogos de De Evolución. evolución. Y seguimos en viaje. Así es.